pasada estamos hablando de Kelly y sobre los constructos. Quiero saber si aún existen dudas sobre qué son los constructos. Si todo quedó claro, alguna duda, porque les voy a dejar una actividad sobre el tema. ¿Será que esperamos 5 minutos que ingresen los demás? Faltan bastante. Sí, señor, espere siquiera 5 minutitos, porque acuérdese que la mayoría tampoco entraron en la clase pasada, entonces después le va a tocar volver a explicar. Yuli Cari. Yuli cambió de oficina. Hola, señor. Hola, Yuli, ¿vas viajando? Hola, señor. Hola, Cari. Ya vamos a llegar a ubicar. Ah, ya. Vamos a esperar un minutico. Que entre. Bueno, hola, señor. Hola, Cari. Bueno, ya me ubico. Listo. Pero yo no creo que se van a conectar porque me están escribiendo de que está lloviendo por sectores. Entonces, creo que algunas no se van a poder conectar. Bueno, mis amores, la clase pasada estábamos hablando sobre George Kelly. Él habló sobre la teoría de los constructos de la personalidad. Realmente, él nos definía que la personalidad, espérense un momentito, en esta teoría, la personalidad está basada en la capacidad en la cual la persona o el sujeto predecir el desenlace de la situación que enfrenta. ¿Qué no quiere decir esto? Que el sujeto tiene la capacidad de predecir qué es lo que le puede pasar a su vida dependiendo las situaciones por las cuales él pasa. Es decir, de acuerdo a las conductas o las situaciones que yo haga en mi vida, ya puedo prever qué es lo que me va a pasar a mí como persona. Entonces, él basaba más que todo en eso, en la capacidad que tiene el ser humano. Nosotros estábamos hablando de Kelly, de los constructos, ¿no es cierto? ¿Quién me ubica? Niña, ¿quién me ubica? Ana, ¿tú qué explicaste en la clase pasada? Señor. Ah, sí. Espérense un momentito. Que tienen problemas con el internet. Bueno, listo. Ya no espero más porque ya sé que las que están es porque tienen problemas con el internet. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Bueno, estábamos hablando de la teoría de los constructos de George Kelly. Él hablaba de que la personalidad está basada más que todo en lo que el sujeto predice del desenlace de las situaciones que enfrentan. O sea, dependiendo cómo él lleve su vida, así va a ser las situaciones que se le puede presentar y porque puede
desencadenar o puede originar algunas situaciones en su parte personal. Él nos hablaba en la teoría de los constructos. Él no era psicoanalista o conductista. Él no trabajaba en la teoría del psicoanálisis ni del conductismo. Analizando esto nos da una idea de que la conducta, según él, está regida por el futuro que por el pasado y toda la esencia anticipada y relativa. Es decir, que depende de la realidad. Él no se basa en que en el pasado lo que a ti te pasó es lo que lo que va a depender tu personalidad, como lo decía Freud, o que de acuerdo a tu comportamiento así va a ser tu personalidad. No. Él en su teoría, él más que todo, la preocupación de la teoría se basaba en la realidad, en el aquí, en el ahora, en cómo tú eres capaz de construir tus propios atributos a partir de tu experiencia y resultado personal. Nosotros tenemos la capacidad de construir nuestra personalidad basada en las experiencias, basada en lo que yo he vivido, en mi realidad. Él nos decía que nosotros somos resultado de la construcción de la experiencia, o sea, nuestras experiencias, ya sean positivas o sean negativas, eso nos ayuda a nosotros a formar nuestra personalidad. Por eso él insistía que nosotros tenemos que sacarle todo lo que nos pasa en nuestra vida, tenemos que sacarle lo positivo, porque eso nos permite construir nuestra verdadera personalidad. Si te equivocaste, listo, te equivocaste, cometiste errores, listo, cometiste errores, pero tienes que aprender de eso y ser capaz de construir esa personalidad o transformar esa personalidad. Entonces, en su teoría, él hablaba de un proceso de construcción y reconstrucción. Construcción es que tú puedes construir de tu experiencia tu personalidad, y si tienes unas vivencias que no son propias, una personalidad que no es tan agradable, tú puedes cambiarla y reconstruirla para poder para poder modificar esa personalidad. Entonces, él puede explicarse la experiencia, para él era fundamental. Él decía que la salud mental de nosotros, las personas, depende 100% de la capacidad, de lo que si somos capaces de cerrar adecuadamente los ciclos. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos ciclos en nuestra vida? Eso lo hablamos en la clase pasada. Los ciclos son los sucesos que a nosotros nos han pasado. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que a veces no terminamos de cerrar un ciclo cuando abrimos otro ciclo, y eso lo que hace es que nosotros, la salud emocional se debilite o se desequilibre. El ejemplo que les decía, si ustedes tienen una relación de pareja y resulta que ustedes no vivieron el duelo, no cerraron ese ciclo, sino que todavía estaba inconcluso, pasó una semana, 2 semanas y no superaron eso y volvieron a tener o establecieron otra nueva relación de pareja, les cuento de que ustedes no cerraron ese ciclo y lo que van a hacer con la nueva pareja es a tener dificultades porque aún no está inconcluso ese ciclo de la relación pasada. En mi vida me tengo que acostumbrar, tengo que cerrarla. Cuando yo hablo de cerrar ciclo es que supero, asimilo, supero esa situación. Pero si yo no la supero y ni siquiera soy capaz de asimilarla, mucho menos la voy a superar. Entonces, cuando lo dejo inconcluso, lo que pasa es que en mi vida van a venir problemas aún mayores y lo que puede generar es desequilibrios emocionales. Entonces, por eso que Kelly nos decía que la salud mental de nosotros depende mucho de la capacidad que nosotros tenemos de cerrar ciclos en nuestra vida. Si nosotros no somos capaces de cerrar esos ciclos, nosotros vamos a tener dificultades en nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque podemos entender que nuestra personalidad es un proceso continuo,
que es evaluada de acuerdo a la experiencia. Mi experiencia es la que puede dar pauta de cómo es mi personalidad y cómo estoy formando esta personalidad. Si yo tengo una personalidad que no es la adecuada, yo aún puedo construir una personalidad diferente porque yo tengo la oportunidad de hacerlo. Porque recuerden, según este señor, nosotros construimos la personalidad dependiendo de las experiencias que nosotros estemos viviendo o hemos vivido. Listo, si yo en la adolescencia era rebelde y mi personalidad era desafiante, pero resulta que a mí me ha pasado ciertas situaciones en mi vida malas, inadecuadas, por esa rebeldía, por esa personalidad que tenía, yo lo que tengo que hacer es un pare, reflexionar y decir, realmente por donde voy no está bien. Yo voy a construir una nueva personalidad y voy a hacerlo porque en las experiencias pasadas no me fue bien. Entonces, a eso se refiere él, en la construcción de los constructos, de la personalidad. ¿Vamos claro hasta ahí? Niña. Sí, señor. Bueno, quiero que quede claro porque les voy a dar un tiempo para que me suban una actividad plataforma hoy mismo sobre esto. También hablamos que la teoría de los constructos personales depende mucho de lo que yo construyo en el mundo, lo que percibo en el mundo. Por eso es que cada quien construye su propia personalidad según él, porque cada uno tiene una percepción diferente. Digamos, hay personas que de pronto están viviendo la misma situación, pero hay unas que lo miran de una manera diferente, como buscando el lado positivo a las situaciones. Hay otras que ¿cómo? Bueno, quedan ahí en lo negativo. Se enfrancan en lo negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no los deja avanzar. Y tienen una personalidad, y eso lo que hace es que la personalidad en esos momentos no sea adecuada en ese sentido. Entonces, optan comportamientos de pronto de aislado, un poquito desafiantes, porque por la situación en la cual están viviendo. O sea, que cada quien, de acuerdo a la realidad que percibe, así va a ser o así va a construir su personalidad. Él también nos decía que el individuo puede hacerse de una idea equivocada sobre determinado fenómeno, pero para él esa falsa interpretación será tan cierta como la misma realidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros a veces tenemos una percepción equivocada de muchas situaciones. A veces nos hacemos unas falsas interpretaciones de situaciones que nos puede originar ciertas situaciones que no son buenas para nosotros. Entonces, lo que nos quiere decir es que lo que nos quiere decir es que los individuos o las personas a veces nos hacemos unas ideas equivocadas de ciertas situaciones que se nos presenten, por lo menos. Digamos que no me ha ido bien y perdí de pronto el semestre. Entonces eso lo que hace es que tu personalidad sufra de pronto no desequilibrio, sino un desajuste en el sentido de que te consideras que no vale, que no eres inteligente. O sea, te haces una interpretación por ese suceso que lo que hace es distorsionar un poco tu realidad y tu personalidad se ve un poco afectada. Entonces, a veces nosotros nos hacemos interpretaciones como equívocas de las situaciones o de la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Y de pronto yo perdí ese semestre no porque no era inteligente, sino porque las condiciones en el momento no se me prestaban para tener un buen rendimiento académico. Entonces, también la teoría de los constructos nos habla que la persona está canalizada, los procesos de una persona está canalizada psicológicamente por su forma de anticiparse de los acontecimientos. Eso es un problema que tenemos nosotros, que nosotros no vivimos las experiencias, no le sacamos el lado positivo y no vivimos las cosas el aquí y el ahora, sino que siempre estamos preocupados por lo que va a pasar. Cuando yo me preocupo por lo que va a suceder, lo que puedo generar en mí es algunas angustias y eso es lo que también puede afectar mi personalidad. Entonces nosotros tenemos que vivir acorde.
Recuerden que nos decía que las realidades son importantes, que hay que vivir la realidad del aquí y el ahora y cerrar ciclos. Yo no puedo decir, no, que entre 20 años cómo voy a estar, porque no sabemos cómo vamos a estar. No hay que preocuparnos. Recuerden que él no era ni conductual ni era psicoanalista. Él era más que todo, trabajaba la parte humana, la esencia del ser humano. Entonces, la teoría de los constructos de la personalidad, Kelly propuso una teoría de la personalidad que hace hincapié en el pensamiento del individuo. Se centra más en la personalidad individual, en su situación. En esta forma difiere el enfoque cognitivo del aprendizaje social. ¿Qué nos quiere decir esto? Es un resumen de lo que hemos hablado. Realmente él habla que la personalidad de los individuos depende mucho de su pensamiento y depende mucho de sus experiencias. De acuerdo a las experiencias, yo voy a sacar lo mejor y voy a fortalecer o voy a forjar mi personalidad. Y si mis pensamientos son negativos, yo voy a tener una personalidad también negativa. Entonces decía que la personalidad del individuo depende mucho de la experiencia, de las situaciones y de los pensamientos. Por eso él decía también que el aprendizaje social o la interacción social también define la personalidad. Porque cuando hablamos de constructo es cuando yo estoy construyendo mi personalidad basada en el aquí, en el ahora, en mi realidad y en mi pensamiento y en mi experiencia. Eso es lo que nos quería decir. ¿Sí quedó claro? Niñas. Creo que sí, creo. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? No escuché mucho, pero hay algo un poquito bueno, así. Más o menos, profe, sí. Si era un resumen, nuevamente le agradecería. Tengo una serenata aquí al lado que no me deja concentrar. Ya yo contenté al mío. Miren, tienen que tener Yuri se desconectó, pero está aquí conmigo. Yo no te preocupes. Tienen que tener presentes esto, que la personalidad de Kelly nos habla de los constructos. ¿Qué significa constructo? Cuando somos capaces de construir nuestra propia realidad a partir de la experiencia. Recuerden que él hablaba que la personalidad depende de la experiencia, depende del pensamiento del individuo y depende mucho de la situación o las situaciones en la cual tú has vivido y también depende mucho de la parte social. Él decía que nosotros tenemos que cerrar ciclos en nuestra vida. Cuando cerramos ciclos, nosotros somos capaces de construir una adecuada personalidad. Todavía no. Nada, mis amores. Sí, profe, ahora sí ya voy a entender. Entonces miren el ejercicio que vamos a hacer. Ah, no termina. Porque vamos a hacer un ejercicio personal. La personalidad, según Kelly y todos los autores, la personalidad es propia del ser humano. Mi personalidad no es igual a la de Linda, ni la de Olga, ni la de nadie. Cada quien tiene su personalidad. Entonces, él decía que la personalidad nosotros la vamos construyendo. Es decir, si estamos adultos y hemos tenido experiencias desagradables en nuestra vida, esas experiencias desagradables nos deben de enseñar a nosotros
a construir una personalidad estable, una personalidad Señor, madura. señor. O sea, uno no nace, sino que uno a medida, uno la va construyendo uno mismo a través de lo que uno va viviendo, por decirlo así. Sí, señorita. Eso es lo que él nos quiere decir. O sea, de pronto por lo que uno vive, por las experiencias, por lo que uno pase, todo eso genera de pronto lo que uno puede ser, señor. Sí, lo que define tu personalidad, claro. Ustedes no han visto que hay personas, por lo menos yo esta teoría, este señor tiene una teoría y una percepción muy diferente a los de la parte psicoanalista y la parte conductual. Él más que todo se centra en la parte del ser humano. Él es existencialista, él es humanista, o sea, la parte humana para él es importante. Él decía que tú tienes una personalidad. Listo. Desde que estamos pequeños tenemos una personalidad, pero esa personalidad no es estática, esa personalidad es cambiante. Y esa personalidad tú la vas cambiando o la vas construyendo o la vas mejorando a medida de todas las experiencias en las cuales tú has enfrentado en tu vida. Si tú has vivido experiencias que uno dice, no, aprende de las experiencias o aprende de los golpes o aprende de las caídas, lo que quiere decir es que esto te va a ayudar a ti a fortalecer tu personalidad. Si tú durante, digamos, tuviste una situación, a mí no me gusta hablar de fracaso, sino de pronto de situaciones que te pasan en la vida y que te ayudan a mejorar. Viviste una situación de pronto de que tuviste una relación de pareja y en esa relación de pareja que tuviste, resulta que tú eras dominante, eras impulsiva, en fin, cometiste muchos errores que lo que hicieron es que la relación se acabara o terminara. Él decía que si tú tuviste esa vivencia, tú lo que tienes que hacer es cerrar ese ciclo. Y cerrar el ciclo es asimilar la situación y superarla. Cuando ya tú la superes, es que tú puedes iniciar otra nueva relación. Y él decía, si yo cometí esos errores en esa relación de pareja, yo tengo que perfeccionalizar mi personalidad y no cometer los mismos errores que cometí con la pareja anterior. Entonces, eso lo que se llama es un proceso que una persona se canaliza psicológicamente. ¿Para qué? Para la forma anticipada de los acontecimientos. Ya tú no vas a volver a cometer el mismo error que cometiste anteriormente. Y tú estás construyendo tu personalidad. ¿Qué hiciste? Basaste en la experiencia. ¿Qué hiciste? Miraste un pensamiento diferente. Tuviste una situación diferente y cerraste los ciclos. Cuando tú haces eso, va a fortalecer tu personalidad. Por eso es que él no habla de una personalidad estática. Tú puedes cambiar tu personalidad de acuerdo a las evidencias y las experiencias en las cuales tú has vivido. Sí, ahora sí me dicen entender. O sea que la personalidad de uno cambia, depende de lo que uno haya vivido, los tropiezos, por decirlo así, de lo que uno vaya teniendo en la vida. Claro. ¿Cuál es la actividad que ustedes me van a hacer? Vamos a hacer un análisis de nosotros, de nuestra personalidad. Van a escribir cómo era su personalidad cuando eran adolescentes. ¿Y qué experiencias en su vida les ha tocado vivir? Que ustedes han sentido que les ha tocado cambiar ciertos aspectos de su personalidad. Si ustedes lo han hecho, si no, ¿en qué te ayudaría esas situaciones que tú viviste a mejorar tu personalidad? Señor, qué pena, repítame un momentico, que no escuché muy bien. Mira la actividad. Vamos a hacer una introspección, un proceso de introspección. Cuando hablamos de un proceso de introspección, hablamos de un análisis personal. Van a analizar cómo fue su personalidad
cuando estaban en la etapa de la adolescencia, ¿cómo era esa personalidad? ¿Cuáles son los aspectos? Si eran introvertidos, extrovertidos, pacientes, impacientes, todas las características de la personalidad. Van a escribir qué experiencias agradables y no agradables les ha tocado vivir. Y cómo Profe, eso, disculpe, Uh-huh. ¿eso lo va usted a colocar en Classroom Sí. para buscarlo ya directamente o me toca escribirlo? No, yo lo voy a ubicar en la plataforma enseguida. Esa es la actividad que me van a hacer. Bueno. Señor, yo le voy a hacer una pregunta y usted me va a responder de pronto en el tema con respecto a eso. O sea, yo considero, bueno, la personalidad, o sea, que tiene que ver como que dicen, como el temperamento, que es lo que, con lo que uno nace, ¿cierto? Uh-huh. Temperamento y carácter. Sí, el carácter es que uno va también como moldeando, depende de las circunstancias que uno va viviendo. Entonces, en el caso mío, yo por lo menos, yo me considero que soy una persona explosiva. Dependiendo ahora con esa actividad que usted nos deja ahí, yo digo, o sea, como que a mí las circunstancias, por lo menos en el momento que pasan, me afectan. En el momento, pero yo digo que es por el carácter, así como que me da mucha ira esto y lo otro. Pero después yo me subo como el Alka-Seltzer y después me bajo. Entonces son momentos como emotivos, más no porque vayan de pronto a cambiar mi personalidad como tal. ¿Por qué? Porque se lo digo por el caso en particular que usted conoce del tema que me pasó con la hija de mi esposo. Entonces yo digo, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué tal de pronto Oscar venga y me diga, vieja, mira, yo quiero que mira que a mí me hace falta mi hija, que esto. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo lo quiero a él, yo quiero hacerlo feliz, yo quiero verlo feliz, pero yo no me estoy sintiendo como que en el fondo mal por hacer eso, porque voy a decir, no, mira, ya porque esta me hizo eso y ni si nada, o sea, en el fondo, como dice uno, a mí no me afecta en nada, yo digo que en el tema de mi personalidad. Entonces, no sé si eso es valedero, como es uno explicarlo en esa actividad, sí, o cómo será eso, no sé. Sí, porque mira que tú estás haciendo un análisis, tú estás haciendo tu análisis de tu personalidad. Mira, hay cosas de nuestra personalidad que nosotros no podemos modificar y es el temperamento, porque ustedes saben que eso es algo que ya es algo que uno nace con él y como dice Julie, hay cosas que a uno a veces es como de su esencia que a veces uno no puede manejar ni controlar. Pero mira que tú también te has autorregulado. Tú dices, yo tengo el carácter, pero llega el momento de que yo misma comienzo y te vuelves a bajar y vuelves a tomar las cosas con calma. Entonces tú vas a mirar cómo tú has hecho para autorregularte. Cuando tú eras adolescente, analízate, cuando tú eras adolescente, ¿tú te autorregulabas? Bueno, cuando yo era adolescente, también era así como de pronto explosiva, y es más, yo creo que me demoró un poquito más porque yo siempre, hay algo que marcó también mi vida y fue de que a una compañera mía se le murió su papá. Entonces estábamos en un partido de baloncesto, pero como en los colegios siempre había el grupito de uno y el grupito de otro. Yo siempre estaba en el grupito de las niñas que siempre rechazaban, de las niñas que estaban como que más, que las apartaban. Entonces, a mí eso me daba rabia y yo me hacía del lado de ellas. Entonces venía y cogía yo como que, las niñitas de la sociedad y las otras, porque eso en ese entonces era como que, o sea, el colegio público, pero estaba como que dividido como siempre. Entonces estábamos en el partido de baloncesto y ellas empezaron a insultar, a humillar a una de las que estaba de mi equipo. A mí en ese momento me dio tanta rabia que yo busqué la forma de cómo hacerle que les doliera más, y yo le dije a la muchacha que insultó a la muchacha, a la que estaba del grupo mío, yo le dije,
Eso está bueno que te hayan matado a tu papá. Así le dije, está bueno que te hayan matado a tu papá. Y cuando yo le dije eso, esa niña empezó a llorar y todas las amigas del lado de ella se le tiraron, como dice uno así, ay, qué pobrecita. De hecho, me llevaron a rectoría. Y a mí la rectora del colegio me preguntó, ¿tú de qué barrio vienes? ¿Por qué dijiste eso? Y yo le dije, vengo del centro. ¿Por qué? Vengo de todo el centro enfrente del parque, porque la rectora vive, o sea, vivía, porque ella ya estaba muerta, vivía frente al Parque Central. Y yo le dije, vengo del centro. Entonces, cuando vino y me mandó a llamar a mi mamá, me dio unos reglazos en las manos, llamó a la acudiente. Entonces mi mamá lo único que le dijo fue, yo conozco a Yuli y algo tuvieron que hacerle para que ella respondiera o reaccionara de esa manera. Eso fue lo único que ella le dijo. O sea, no me apoyó la falta, pero dijo como que sí, algo tuvieron que haberle hecho. Después ella a mí me dijo, eso no está bueno que lo hayas hecho, porque mira que la heriste, tal cosa, pero eso fue. Y ya después como si nada. Entonces yo no sé, eso ella. Pero o sea, ya mira como que eso que hiciste antes, tú lo harías en estos momentos. Obvio, yo no tolero la injusticia, yo no tolero, como dice uno, esas personas que creen, como dice uno, o como que van a humillar por plata, por esto, por lo otro. No, yo detesto esa clase de gente. De hecho, a veces he tenido problemas a veces en la parte laboral acá en las empresas por lo mismo, porque a veces hay personas, hay gestoras por lo menos que quieren hacer cosas que no están bien hechas, y yo por medio de las fundaciones eso es lo que yo más defiendo. Entonces eso no me gusta. O sea, yo no tolero que en una actividad que hagan para un grupo de niños, entonces adelante tengan que haber puestos exclusivos para la gente, como dice uno, para los de la sociedad, y el pueblo está detrás. Yo eso no lo tolero. Entonces, de hecho, como dice uno, no, yo no voy con esas cosas. A mí me gusta, es más, hacer sentir a la gente que es importante, y no como que se sientan, mira, nos dejaron fue esto, nos dejaron atrás, a nosotros no, sino como que no es llenarles, como dice uno, el tipo de resentimiento, porque a veces hay mucha gente que es resentida, pero tampoco el que tiene la forma o la comodidad hace sentir mal al otro. O sea, esa es mi forma de ser o mi personalidad, pues. Pero Yuli, si a ti se te presentan, bueno, a ti no te gusta la injusticia, eso es algo que no es que vas a cambiar, eso hace parte de tu personalidad. Pero la manera como tú reaccionaste, en el caso de la niña, por lo menos que le diste su parte sensible en ese momento, ¿tú lo harías en este momento? Yo creo que sí. Depende, es que depende de la situación. No, ya no tanto de pronto como que con tanta inmadurez, pero llegando al punto de pronto de yo ver que están cometiendo una injusticia, sabiendo de que humillar a una persona, o sea, después que humillen a una persona delante de mí, yo le busco, como dice uno, el talón de Aquiles a esa persona que está humillando a la otra. O sea que tú, ya te entendí. Bueno, ahí en esa parte, en ese momento, o sea, en este proceso, de acuerdo, este señor. ¿Quién es ese señor que no le escuché porque estaba entrando una llamada? Ya va, dígame. No, como en la teoría, poniendo en práctica la teoría del Señor, tú sabes que él dice que uno tiene que formar de acuerdo a la experiencia, la personalidad, irla modificando, no formando porque uno la puede ir, ya uno la comienza a formar desde la niñez y la va transformando a lo largo de su vida de acuerdo a las experiencias. Tú lo que vas a hacer, si aún tú sientes que de acuerdo a la experiencia tú no has construido o no has modificado a ciertos aspectos de tu personalidad, tú lo vas a escribir. No hay ningún problema. Porque yo siento de que hay partes que tú no vas a, por lo menos porque eso hace parte de ti, de tu esencia como persona, no toleras la injusticia, no trata. Y a ti si eso, ante esa situación, tú sientes que eso no lo vas a modificar porque a ti no te gusta, porque a ti no te gustan son las injusticias. Pero mírate en otro aspecto de tu vida. ¿Tú has cerrado ciclos en tu vida o has dejado ciclos inconclusos en tu vida? Todo eso es una reflexión. O sea, cada quien tiene que hacer las tareas reflexionando y mirando a ver cómo esta teoría la pueden aplicar Señor, en su disculpe, personalidad. ¿cómo era
qué hizo para modificarla y cómo es actualmente. Si es así. Sí. Señor, Dime, Cari. en el caso mío, de pronto yo Señor, soy pero es ahí si explosiva, uno, o de pronto yo puedo coger rabia en un instante, pero si a mí me toca de pronto, bueno, estoy guapa o peleé con esa persona o disparé y esto, en ese sentido, pero si me toca correr con ella, yo corro. O sea, me siento de pronto mal. Si yo puedo hacer algo por ella, yo lo hago. Entonces, ¿cómo sería, o sea, en ese caso? Porque yo no me, o sea, a veces yo misma no me entiendo. O sea, de pronto tengo rabia en el instante, pero en el fondo, si le pasa algo a esa persona y si yo puedo, o sea, si está en mis manos, yo lo hago. O sea, después que sea para salvarle la vida, pero después que sea para salvarle la vida, uno actúa, porque es que en esa parte sí, pero de pronto, ay, no, que es que tiene un problema económico que no puede pagar recibo, entonces está llorando por eso, olvídate, muy triste, cada quien se labra su propio destino, busca la forma. O sea, hay cosas de que sí, o sea, como dice uno, que la calidad humana, eso es de uno, eso es innato. O sea, eso no se lo quita a uno absolutamente nadie. Pero otra cosa es uno ser, como dicen por ahí, pendejo. No, sí, ¿O no? ya eso es otra cosa. Sí, tienes toda la razón. Eso que dice Julie es cierto. Aquí vamos a mirar, es como la experiencia que tú has vivido, Cari, ha cambiado tu personalidad, ya sea positiva o negativamente. Ya, eso más que todo la clave del ejercicio. Van a hacer un proceso de introspección. ¿Cómo fue si ustedes la personalidad que han tenido durante la adolescencia, la han construido, la han reconstruido a través de las experiencias que han vivido y cómo lo han hecho? Ya. ¿Sí o sí? Bueno, yo creo que sigo siendo igual, porque a veces mi amiga Yuri me dice, mira, a ti te están pasando las cosas y tú sigues ahí. Y a veces, ¿para qué? Yo soy de pronto que cogí rabia en el instante y esto, o sea, más que todo de pronto hasta como dice uno, con la propia familia, por decirlo así. Bueno, hazle el análisis, van a hacer el análisis. Si tú no has hecho eso, bueno, tú lo puedes escribir. ¿Listo? Entonces, mire, en estos 45 minutos restantes van a hacer la actividad. Se los voy a poner en plataforma para que ustedes las realicen. Tengan en cuenta la teoría que hablamos hoy. Yo les voy a ver si la grabación de la clase se la subo enseguida para que puedan hacer la actividad. Y tienen hasta hoy para entregarla. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? O sea, en sí son varias, son que 3 preguntas, ¿verdad? Sí. No se enreden con las preguntas. Yo lo que quiero saber es que si ustedes la personalidad que ustedes tenían en la adolescencia la han modificado O sea, no la ¿viene han siendo la misma actualmente, la que tenemos ahora, o ha cambiado por circunstancias de la vida, por lo que uno ha vivido? Es correcto. Así es, más o menos así. Listo. Yo se los voy a escribir ahora.